Hola, mi nombre es Adriana Romero Flores y en esta actividad vamos a hablar sobre los derechos humanos, haciendo hincapié en un tema muy importante que es niñas, niños y adolescentes que presentan una discapacidad. Vamos a comenzar con la definición de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, en los tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. No importa su nacionalidad, lugar de residencia, el sexo, origen, nacionalidad, étnico, el color de piel, la religión, la lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos derechos humanos sin discriminación alguna. En estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor de cada individuo. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituyente en el tema central de algunas convenciones internacionales, como el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los derechos humanos incluyen también derecho, al igual que obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y salvaguardar los derechos humanos. Las obligaciones son de respetar, que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de derechos humanos o de limitarlos. Las obligaciones de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos sociales. Grupos en situación de vulnerabilidad. Existen sectores de la sociedad que debido a determinadas condiciones o características son más vulnerables a que sus derechos humanos sean violados. Es por eso que por esta razón, la CNDH trabaja en la protección, defensa, promoción, observancia, estudio y divulgación de los derechos correspondientes a estos grupos, a través de programas de atención específicos. Todo esto con la finalidad de focalizar los esfuerzos de una organización para apoyar a las víctimas a establecer los derechos, así como a las personas, así como les debe pertenecer a las demás personas. Asimismo, se establecen mecanismos de prevención que ayudan a eliminar los riesgos a los que frecuentemente se exponen. Es preciso mencionar que la observancia es un instrumento eficaz que ayuda en la protección de los derechos de estos grupos vulnerables. Se desarrolla de manera transversal y se puede apreciar a lo largo de esta situación. A continuación vamos a mencionar algunos grupos que son vulnerables y en los que la CNDH focaliza su trabajo. El número 1 son víctimas del delito, 2 personas desaparecidas, 3 niñez y familia, 4 igualdad entre mujeres y hombres, 5 contra la trata de personas, 6 pueblos y comunidades indígenas, 7 personas migrantes, 8 personas con discapacidad y existen muchos otros. En esta ocasión nos vamos a
nos vamos a centrar en un grupo en específico, que son niñas, niños y adolescentes que presentan una discapacidad. No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes que padezcan alguna discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales, que estén dentro de las escuelas públicas, privadas y sociales. ¿Cuáles son los derechos de los niños con necesidades educativas especiales? Los y las estudiantes, al igual que los padres de familia, tienen derecho a un trato digno y adecuado, libre de discriminación y respetuoso de su valor humano. Esto incluye reconocer sus necesidades especiales y su potencial de desarrollo académico y humano. Los estudiantes de educación especial tienen derecho a que sus condiciones sean evaluadas con regularidad, con la asistencia de especialistas debidamente autorizados y o las licenciadas para que discutan sus planes de servicio junto con sus padres. De igual manera, las personas estudiantes de educación especial tienen derecho a una educación pública, gratuita y apropiada, que se considere las necesidades particulares y que esté disponible en el ambiente menos restrictivo posible o lo más cercano a una corriente regular. El artículo 43 de la Constitución nos menciona que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permita su desarrollo, el bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. ¿Existe alguna ley que protege a los niños con discapacidad? Sí, se llama IDEA, la Ley de Educación para Personas con Discapacidad. Originalmente se aprobó en 1975 bajo el nombre de Ley de Educación para todos los niños discapacitados. Esta ley exige que los niños con discapacidad deben recibir una educación gratuita y apropiada. Es muy importante saber que niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y al disfrute de todos los derechos que la ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las demás leyes aplicables promueven. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igual de condiciones que los demás niños y niñas u adolescentes. De igual manera, las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas, considerando los principios de participación e inclusiones plenas en personas con discapacidad como parte de las facultades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables. Es por eso que las autoridades están obligadas a realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en términos de legislación aplicables. Además del diseño universal, se deberán dotar las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad de señalizaciones en braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios. Es necesario que las autoridades realicen acciones a fin de sensibilizar la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomenten el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto a su discapacidad. Para poder comprender más este tema de los derechos humanos, es necesario tener claro qué es la discapacidad. La discapacidad
es el concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre personas con deficiencias tales como físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. También incluye las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y afectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones de los demás. En este sentido, la desigualdad no obedece a la deficiencia, sino a la incapacidad de la sociedad para eliminar los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad. Este modelo se centra en la persona, no en la deficiencia, y conoce los derechos de las personas con discapacidad como parte de la sociedad. Todas las decisiones que se tomen en torno a los derechos de la niñez con discapacidad deberán orientarse por estos 4 principios generales. El primero es la no discriminación. Las autoridades deben incluir explícitamente la discapacidad como motivo prohibido de discriminación, así como prever recursos eficaces en caso de violaciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y garantizar que estos recursos sean accesibles. El número 2. Interés superior de la niñez. Esto implica que tenga como consideración primordial la seguridad, la protección y la atención de las niñas, niños y adolescentes, y que esta consideración pese más que cualquier otra, en todas las circunstancias. El interés superior de la niñez debe tenerse debidamente en cuenta en todos los servicios prestados a la niñez con discapacidad y en cualquier medida que se le ofrece. El punto número 3. Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Las autoridades deben promover la toma de conciencia e implementar leyes que garanticen la sanción adecuada a personas que vulneren la integración física y mental de la niñez con discapacidad. Deben poner fin al infanticidio y discriminación de este grupo poblacional. El número 4. Respeto a la opinión de la niñez. Es fundamental que sean escuchadas y escuchados en todos los procedimientos que les afecten y que sus opiniones se respeten de acuerdo con su capacidad de evolución. Para respetar este principio, la niñez debe estar representada en diversos órganos donde pueden ser escuchados, participar en la adopción de toma de decisiones y recibir asistencia para ejercer este derecho. Las autoridades deben formar a las familias y personas profesionales en cuanto al respeto de las capacidades en evolución de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad para asumir responsabilidades crecientes por las adopciones de decisiones de sus propias vidas. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad se enfrentan a una mayor vulnerabilidad a todos los tipos de abusos, ya sea material, físico o sexual, en todos los entornos, incluyendo la familia, las escuelas, las instituciones privadas y o públicas, entre otras cosas, otros tipos de cuidados, el entorno laboral y la comunidad en general. Las autoridades deben adaptarse a todas estas medidas necesarias para la prevención de la violencia contra la niñez con discapacidad. Se debe garantizar que no se excluya a las niñas y niños y adolescentes con discapacidad del sistema educativo en general por motivos de discapacidad y se debe asegurar que reciban el apoyo necesario y los ajustes razonables para facilitar su formación afectiva. Es muy importante brindarles a las personas con discapacidad autoestima y autosuficiencia para que la educación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad se pueda potenciar y se asegure que se sientan respetados y respetadas por las demás personas como seres humanos, que no existan limitaciones de algunas actividades que ellos puedan realizar y que también tiene que proporcionarles una experiencia potenciadora de control, de logro y éxito en la máxima medida posible. La discriminación es la principal causa de la vulneración de los derechos básicos de los niños,
que tienen alguna discapacidad. La violencia física, psicológica y emocional es una realidad que los menores con discapacidad sufren a menudo en su entorno familiar, institucional o social. Y de todos ellos apenas un 2% tienen acceso a la educación. Además, las crisis humanitarias desencadenadas por guerras o desastres naturales encierran un riesgo todavía mayor para los niños con discapacidad. Es necesario tomar conciencia de este tema para que nuestras niñas, niños y adolescentes que padezcan alguna discapacidad tengan el derecho, como todas las demás personas, a una educación, a una libre expresión. Es de suma importancia tomar en cuenta todos estos puntos que hemos analizado en este tema para mejorar la educación de los niños con discapacidad. Gracias por acompañarme. Saludos.